32 minutos pasan de las 8 de la mañana y como anunciábamos ya estamos aquí con el canciller Mario Lubetkin. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. A disposición, buenos días. Buenos días. Queríamos comenzar por una cuestión que ya hemos conversado contigo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque ayer hubo un diálogo telefónico entre el presidente de la República, Yamandu Orsi, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, donde este fue uno de los temas, pero además fue muy difundida la visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a Francia, donde le pidió a su par Emmanuel Macron que abriera su corazón, ¿no? Y terminara por aceptar este acuerdo. Sin embargo, algunos ministros de Macron siguen insistiendo en esto de conformar un bloque, ¿no?, con otros países para que no se alcance la ratificación de esta firma. En ese sentido, el triunfo días atrás, ¿no?, en Polonia de Karol Nawrocki, algunos indican que podría ser una traba más en ese bloque conjunto que se intenta armar. ¿Cómo van estas negociaciones? ¿Es viable llegar a un acuerdo antes de fin de año? Yo tengo la sensación que la visita del presidente Lula, que además va para la cumbre de los océanos, que es en Niza, por lo tanto primero hizo visita de Estado en París, es una señal de Lula amigo del presidente Macron para decirle no queden muy solos en algo que va a pasar de una cierta manera. Cuando estuve en Bruselas hace poquitas semanas, me fui con la casi convicción de que el acuerdo va a ser firmado, porque no solamente ya había un grupo de países mayoritarios, encabezado por Alemania, por España, por Portugal, por grandes jugadores europeos. Inclusive hablé con las autoridades italianas, que algunos lo ponían en duda, pero yo creo que no hay duda que las autoridades italianas, que Italia también se va a pronunciar a favor. Y eso al momento determina, como me señalaba en Bruselas, una posición bastante reducida de Francia, que es injusto que Francia quede en una posición diferente cuando se va a firmar algo tan importante para 800 millones de personas. Y yo creo que ese fue el esfuerzo que hizo Lula. Tiene fuertes presiones internas Francia, ¿no? Cada país tiene sus fuertes presiones internas. Francia la está llevando adelante de esta forma. En el caso de Polonia era uno de los que se pronunciaba en contra. Yo diría que por la forma del resultado electoral no va a ser tan sencillo, y eso es la sensación que me llevé en Bruselas. Y además ustedes se recuerdan que hace pocos días vi una delegación de parlamentarios europeos, de los cuales no todos estaban a favor, una parte estaba a favor, una parte estaba en contra. Y tuvimos un diálogo bien interesante con los europarlamentarios polacos y estones, que naturalmente estaban dentro del grupo que se opone a la firma, y que en la conversación en Cancillería nos expresaron de que ellos no tenían esa percepción viéndolo in situ. Ellos nunca habían pisado América Latina, entonces hacían la idea de no sé qué, e inclusive en cierto punto me invitaron para que fuera a Polonia y Estonia para explicarle directamente a los ciudadanos lo que les estábamos explicando en Montevideo. O sea, hay un proceso de transformación. Y lo más importante de todo, que el cuadro internacional se ha modificado tan dramáticamente que el problema lo tiene Europa. Nosotros no lo tenemos, es lo que le decimos a los europeos. Nosotros en Mercosur no tenemos ningún problema de ratificación, porque a veces se plantea un tema de ida y vuelta. Es un problema solo de ellos. Y desde ese punto de vista, inclusive hablando con el vicepresidente de la Unión Europea, con la presidenta de la Unión Europea, con el secretario del Comercio, está claro de que la Unión Europea tiene que repensar, como estamos todos repensando, las estrategias de comercio para los próximos 5 o 10 años, y desde ese punto de vista lo que ellos tienen cerca como acuerdo establecido. Bueno, nosotros son todos acuerdos, se puede establecer acuerdo con Asia, con escenarios de África, pero lo tienen con nosotros. Y eso está determinando un cambio de posiciones de los países. Pongo casos. Austria cambió de posición. Bélgica cambió de posición. Así podría decir otros países que están reforzando una cierta dirección. Por lo tanto, cuando se termine de hacer las famosas traducciones en los 24 idiomas, como me señalaban en Bruselas, y a mediados de año vaya al Europarlamento y posteriormente al Consejo de Europa, que preside Costas, con quien efectivamente lo que tú dices, la conversación del presidente Orsi con el presidente Costa, ex primer ministro de Portugal, actual presidente del Consejo de Europa, que es la instancia de los primeros ministros
no es, y que es la última votación, es absolutamente, ustedes lo vieron en el tuit que lanzó, es absolutamente decidida en relación a la elección. Por lo tanto, siempre puede haber sorpresas, pero sobre todo lo que decimos nosotros no es la sorpresa. Nosotros decimos el tiempo es ahora. Esa es la diferencia. O sea, que se va a firmar no hay duda, pero nosotros, claro, nadie le pone fecha, pero está claro que si no se establece la firma definitiva para cuando esté la presidencia brasilera, o sea, para el mes de diciembre, como lo señaló la presidencia argentina, que dijo, no llegamos en este primer semestre, pero tenemos que llegar en el segundo. Si no se firma a diciembre, es para reflexionar, porque están dadas todas las condiciones para firmar. Y si algo aparece que no firma, quizá tendremos que reflexionar qué es lo que realmente está sucediendo. Y como no es la única región que le golpea las puertas al Mercosur, ni mucho menos, esto es un juego abierto de tantos actores. Nosotros queremos cerrar el acuerdo porque es un cambio notable de calidad del Mercosur. Significa de que nosotros a partir del 1 de enero del 26 vamos a tener 27 países donde colocar nuestros productos, en su amplia mayoría con niveles de arancel cero bien importantes. Pero además nosotros estamos negociando, lo está negociando la presidencia argentina, un acuerdo con EFTA. EFTA son los países europeos no comunitarios. Por el informe que nos hacían en la última reunión de cancilleres, todo indica que también, salvo hay una discusión con Suiza, pero todo indica que también se firma. Entonces iríamos o a 27 o a 31. Y entonces ahí la discusión no es el mundo, la discusión es Uruguay. Porque entonces vamos a pasar de un escenario que es el que discutimos todos estos años, ¿dónde colocábamos nuestros productos? Vamos a pasar de esa pregunta a otra pregunta, ¿qué colocamos y cómo colocamos? Porque no vamos a tener un problema de mercados, vamos a tener un problema de qué hacemos nosotros. ¿Y Uruguay ya tiene una respuesta a eso? No tiene una respuesta, por supuesto que no, porque va todo muy rápido. Naturalmente, si efectivamente vamos a esta línea, yo creo que va a ser una gran responsabilidad, en primer lugar, del gobierno Orsi, de promover en la articulación de los diferentes ministerios, economía, industria, obras públicas, turismo, etcétera, más todos los ministerios locales específicos de desarrollo social, porque hay que, yo no me animaría, se lo dejo al ministro O'Donnell, usar la palabra de la reconversión económica del país, porque ya usaste la reconversión igual, que en estos días ya usaste igual la palabra reconversión. Sí, pero quiero tener cuidado, porque no soy yo quien lo diga decir. Lo que estoy diciendo es como lógica teórica, ¿correcto? Después están los actores locales. Claro. Nosotros, a lo que decida el presidente de la República, es lo que haremos, pero lo que está claro, de que nosotros tendremos un paquete al 100%, y la capacidad que hoy tenemos es al 20%, al 15%, lo sabrán los economistas, al 30%. Fíjense que los brasileros están haciendo sus estudios en la Cámara de Comercio de San Pablo, en un reciente estudio que dijo que estudiaban acerca de los impactos. Nosotros también hemos estudio de impacto, ¿correcto? Pero los brasileros decían, no, ante la potencialidad del acuerdo lo vamos a usar muy poco. Eso determina que la industria brasilera tiene que reconvertirse para tratar de ensanchar y tomar la mayor cantidad de líneas de lo que el acuerdo establece. O sea, cambian las reglas de juego. Y además estamos hablando de una comunidad de 800 millones que no es solamente el comercio, es una comunidad. Por lo tanto, estamos hablando de una perspectiva para nuestros hijos, nuestros nietos, de los 10, 15, 20 próximos años. Y eso era lo que llevaba a los polacos y a los estones, volvemos a los mismos parlamentarios, a darse cuenta de que estábamos hablando de otra cosa, no estábamos hablando de si colocábamos 2 kilos de carne o más o menos en Varsovia. Estamos hablando de esto. Y en esto hay un atraso muy grande en la reflexión, no nosotros, en el Mercosur y en la Unión Europea, pero yo lo veo como un dato que se viene encima nuestro. Ojalá se venga encima nuestro, porque es otra perspectiva para nuestro país. Y pensando, Mario, en el futuro del Mercosur, en la concepción del Mercosur y lo que se proponga sobre este bloque, ¿va a haber diferencias respecto a lo que sucedió en el gobierno pasado? Bueno, nosotros, ¿sabes lo que es? Ya lo dije más, yo no comparo con nada de ningún gobierno, comparo con lo que nosotros tenemos que hacer. Y uno de los objetivos, lo dije acá, porque fue una de las primeras entrevistas, era que teníamos que cambiar lo que leíamos que estaba pasando en el Mercosur, porque no lo estábamos viviendo, que tenía que ser un Mercosur en el cual todos estuviéramos cómodos, empujáramos sobre algunas cosas y no fuera una conflictualidad permanente. No la viví yo, era lo que leíamos todos. Y en verdad estamos en eso. Con la presidencia argentina,
hemos tenido 2 reuniones extraordinarias, una ordinaria y otra extraordinaria de cancilleres, en las cuales hay un clima de entender de que vamos a la búsqueda de mercados. A la búsqueda de mercados, que es la clave de todos en todos lados, ante los cambios de la multilateralidad por la bilateralidad, el condicionamiento, en fin, todos los aspectos que sabemos. Si es esa la pregunta, mi respuesta es, por supuesto que va a ser diferente. Y te agrego más, el Mercosur nunca estableció acuerdos de esta dimensión. Esto significa un repensamiento, porque una cosa es la teoría. Sí, hace 25 años que se habla de esto, ¿correcto? Por lo tanto, es lo que el ciudadano esté cansado de escucharlo. Mi sensación es que estamos llegando al punto final de esta historia, la sensación de todo, no es la sensación mía, pero está claro que ahí viene un cambio por la vía de los hechos. Va a tener que ser otro Mercosur, porque la realidad va a ser completamente diferente. Hasta ahora jugábamos entre los 4 más 1 con Bolivia. Ahora vamos a jugar los 4, no entre los 4. Además de entre los 4 vamos a jugar los 4 más 1 hacia 27 o 31. Es otra historia, completamente otra historia. Por otro lado, hoy vas a realizar tu primera visita a la sede de Uruguay 21, vas a ser recibido allí por la directora y directores ejecutivos. Bueno, consultarte si este organismo dio todos los frutos que podía dar en el periodo pasado y cómo es que se va a trabajar de ahora en más. Es la misma, es la pregunta comparativa. Esa parte no la respondo porque no la sé responder, pero respondo a la actual. Está claro que a la luz de esto nosotros necesitamos Uruguay 21, pero un Uruguay 21 redimensionado a estos juegos. Justamente en las 2 reuniones del Consejo de Administración de Uruguay 21 que nos toca presidir, creo que todos los ministros fueron claros y el equipo de Uruguay 21, que me parece muy calificado, fue claro en sintonizar con la estrategia, no solamente teórica, no solamente innovativa, que es fundamental, sino con la estrategia país, con lo que están desarrollando los ministerios. O sea, es un organismo insustituible. No tenemos otra cosa así. Tiene que tener la capacidad extraordinaria de facilitar, de promover con el sector privado, facilitar el sector público en un cuadro totalmente cambiado. Entonces, va a ser clave durante este periodo. Sin duda. Y si no existiera, habría que inventarlo. Ahora, la pregunta es si está a la altura. Bueno, eso es lo que tiene que demostrar y además va a ser en continua dinámica de transformación con límites económicos. Ese es uno de los tantos desafíos. O sea, todas las piezas se tienen que mover. Se tiene que mover la pieza de economía, la pieza de relaciones exteriores, industria. Son muchos aspectos que tienen que jugar si realmente lo vemos a esa proyección y no solamente como un hecho administrativo que estamos firmando un acuerdito. Este no es un acuerdito. Es un cambio de calidad sustancial para nosotros. ¿O no? Dependerá mucho también de nosotros, ¿no? Hay otro tema, por supuesto, por el que queremos consultarte, que es el de las designaciones o estas propuestas de designaciones de embajadores y embajadoras, puntualmente el caso de la ex vicepresidenta Beatriz Argimón y de la ex vicecanciller Carolina H. En este sentido, tú estuviste esta semana en Radio Sarandí en Palabras Cruzadas y cuando te preguntaron más concretamente por el caso H, ¿no? Y si iba a ir finalmente al Parlamento o no, tu respuesta fue, bueno, esto es la democracia, si se vota, y si no se vota, no se vota. Cuando presentaste esto, hablaste de las políticas de Estado. Para construir esas políticas de Estado, ¿no es mejor dialogar con los partidos y no directamente con estas 2 exjerarcas en este caso? Pero son 2 políticas diferentes. Esto no es un acuerdo de partidos, no es un acuerdo de partidos. Yo creo que sería un error. Esto no es una suma de coalición. Nosotros hemos elegido un conjunto de personas. Todo está escrito además que de los otros 26 he elegido 28 figuras ministeriales, ¿correcto? Todo está escrito que las otras 26 figuras ministeriales correspondan a la coalición de gobierno Frente Amplio. Yo no tengo idea. No son casos paradigmáticos estos, ¿no? Ok, perfecto, pero están dentro del esquema general. Nosotros hemos elegido 28 representantes individuales que van a representar al presidente Orsi en X países del mundo o en X organismos internacionales. Ese criterio no cambia. Olvídate un minuto de quién es A y quién es B. Lo que nosotros definimos fueron criterios. Y en ese criterio había aspectos que para mí eran fundamentales. Un aspecto fundamental era la calidad de la gente que salía. Y en la calidad de la gente que salía pesa, sí, sin duda, porque en el debate internacional eso existe, el hecho de que nosotros estamos mandando al exterior 2 vicepresidentes, de hecho un prosecretario de presidencia, un viceprimer ministro en otro país y una viceministra de Relaciones Exteriores. No es un tema menor. Y agrego, no estamos mandando intendentes que fracasaron en su elección
parlamentarios que fracasaron en su elección y que salían como embajadores, como hubo tradición en otros países. Nosotros mandamos gente de primer nivel, diplomáticos de primer nivel. Inclusive de los 28, si los números me fallan, hay 18 que son diplomáticos y 10 que tienen definición política. Y bueno, ahí también hay otros nombres, ¿correcto?, que tienen que demostrar que pueden. Nosotros estamos convencidos a quien estamos mandando, no sé, a la OEA, a Moscú, en fin, a otros lugares, donde estamos convencidos que estamos eligiendo, bueno, siempre uno puede decir, no, fulanita era mejor que, pero no tengo ninguna duda, sacar 2 vicepresidentes. Cuando nosotros anunciamos al gobierno brasilero que mandábamos al vicepresidente de Uruguay, fue leído con muchísima fuerza. Cuando nosotros le anunciamos al gobierno argentino, 2 colores políticos totalmente diferentes, que mandábamos un viceprimer ministro, fue leído extraordinariamente. Y en este movimiento segundo tiene que ver con el intercambio que hicimos anteriormente. Nosotros tenemos que reforzar mucho Europa. También, ahora, no antes que era bonito para los diplomáticos ir por aquí y por allá, porque esto es la Unión Europea. Y entonces tenemos que dar señales. Para mí dan señales. Y lo otro que dije, es el ABC de la democracia. Yo digo, uso una palabra, desdramaticemos esta discusión. Lo que se hizo fue, fríamente, analicémoslo. El canciller, naturalmente en consulta con el presidente de la República, lanza una serie de nombres, como lo lanzaron todos los cancilleros en periodos anteriores. La diferencia es que nosotros, en vez de lanzar el nombre de quién va a Argentina, quién va a Brasil, hicimos 2 grandes paquetes y explicamos por qué. ¿Por qué más hacia Asia? ¿Por qué necesitábamos África? ¿Por qué necesitamos reforzar el multilateralismo? Lo explicamos. Y ahí se explicaron por qué los nombres. Hemos lanzado 28. Quien tiene a cargo la responsabilidad de dar el ok definitivo, hay un ok primario que son los países. Y un ok definitivo que es el Senado. Entonces, desdramaticemos. El Senado va a tener los nombres, va a tener los currículum, va a tener a la figura que le va a hacer las preguntas debidas cuando se los entreviste, y finalmente aprobarán o no aprobarán. Pensemos hace, ¿cuánto fue? Unos pocas semanas antes que terminen las elecciones, se presentó un candidato al Senado que fue rechazado, o que fue retirado, perdón. Bueno, ¿se cayó el país? No se cayó. Ahora, Mario, más allá de lo que suceda en la votación, ¿es indiferente para Cancillería el hecho de que un partido de la oposición diga que no va a acompañar la designación de una de sus correligionarias y que además pida que no se envíe la solicitud de venia? No, es sorpresivo de que un miembro de otro partido no sea apoyado por su propio partido. A mí me sorprende, sinceramente me sorprende. Porque si nosotros, reitero, habláramos de una figura de 4º nivel, que no hubiera tenido ningún rol. Estamos hablando de un viceministro, no es que estamos hablando de un viceministro que cumplió el rol de viceministro, y yo no me pongo a ver las frases que pueden haber salido allí cuando presentaron a la viceministro y todas las cosas positivas que eran ellas, hasta que un día empezaron a hablar muy mal de ella. Pero eso es un problema. Para mí, el único problema era si tenía problemas con la justicia o no. Antes de nombrarla, hice el chequeo sobre ese nombre y sobre todos los nombres. Y la respuesta es caso cerrado ante la justicia. Y todo lo que se está discutiendo, lamentablemente, porque me ha causado tristeza, todo lo que se está discutiendo en este periodo, no hay un solo argumento que modifique esto. De que esta ex viceministra y ahora candidata a la embajada en Lisboa, en Portugal, tenga que presentarse como testimonio, etcétera, siempre es sin ninguna relación judicial con una causa que determinaría que inmediatamente la bajaríamos. O sea, hay un problema de justicia con cualquiera de los 28, inmediatamente lo bajamos, inmediatamente lo sacamos. No hay ninguno, salvo prueba contrario, que me lo indiquen, que quienes lo ven críticamente me manden la documentación y nosotros tomamos la medida del caso. También vuelvo a decir, desdramaticemos. Ahora, con todo este revuelo, ¿no?, que se armó, ¿se pensó en algún momento dar marcha atrás en pro de construir un diálogo o esta alta política que se busca? El diálogo existe, por favor. Miren, ¿qué va a pasar el lunes? El lunes el presidente Orsi, el expresidente Lacalle y el expresidente Sanguinetti van juntos a recibir un premio en Buenos Aires por la democracia uruguaya. El diálogo existe a todos los niveles. Tampoco en eso démosle una dimensión que no existe. Hay un desencuentro hay sorpresa y desencuentro por parte de eso. Bueno, nosotros hablamos a quien le ofrecimos la posición. Después, si
dichos representantes, no son solamente ellos, hay otros, ¿no? Pensemos el Vaticano, etcétera. Hablaron con la fuerza política, ok, y si no hablaron con la fuerza política, nosotros no dimos un cargo al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Frente Amplio. Nosotros dimos cargo a personas específicas que consideramos que están a la altura. Imagínense si nosotros hablamos con el Partido Colorado, a quien respeto y tengo tantos amigos, le decían, no, mire, la Embajada de Lisboa es para el Partido Colorado. ¿Se imaginan qué política exterior podíamos hacer? No. Y entonces el Partido Colorado decidía a alguien que para mí no estaba a la altura. ¿Qué hacíamos? ¿Conflictuábamos ahí? No es lo mismo eso, igual que presentarles un nombre y consultar. Nosotros hablamos con el candidato, con la persona, y la persona nos imaginaba que podía ser A, B o C. Digo, era representante de eso. Nosotros no tenemos por qué, no hay ninguna obligación. No, Ahora, hay una cuestión que excede, si se quiere, lo de los partidos de la oposición, y que excede si esto estuvo cerrado o no en la justicia para el caso de Carolina H., que es el hecho de que cuando estuvo en el Parlamento Carolina H. por el caso Marcet, para el Frente Amplio H. mintió. Y para el Partido Nacional, H. omitió información, ¿no? En cualquier caso, una cuestión grave. ¿Eso no es relevante para la Cancillería? Mira, para las definiciones. Mira, si yo creo que yo no estaba en el país en ese momento, pero me puse a leer todos los antecedentes. Yo creo que la historia acerca de esa historia específica de nuestro candidato para Portugal tiene muchas puntas. Detrás de esas puntas hubo renuncias de ministros, de viceministros, de grabación. La historia juzgará porque yo creo que no es solamente lo que tú dices, sino tiene muchas componentes de esta historia. La historia juzgará finalmente el rol y qué fue lo que pasó con ella desde ese punto de vista. Para mí hoy era viceministra. No tiene problemas con la justicia y la consideramos a la altura para poder manejar lo que ella tiene que manejar. Punto. Y con esos 3 criterios tomamos la decisión. Hoy le toca juzgar en tal caso a este canciller cuál es la situación y en ese sentido, reitero, hay múltiples cuestionamientos y me pregunto si no se podía, decías, bueno, siempre se puede cuestionar si no había otra figura mejor. Y eso es cierto, siempre va a pasar con cualquier figura. Ahora, en este caso particularmente, creo que la oposición, el Frente Amplio, la militancia, se ha cuestionado si no existe otra figura pensando en todo esto, ¿no? En el Parlamento, en el recibimiento de H al abogado de Sebastián Marcet, Alejandro Vallit, a que su sector, Ciudadanos, iba a expulsarla del sector en su momento, no va a votarla al Partido Colorado, son muchas cosas, ¿no? Por eso mismo te digo mis criterios. Y en mis criterios, de toda esta discusión, ¿sabes lo que no salió nunca? Otra figura que podía ser similar a lo que nosotros necesitábamos. Perfil institucional, de ese nivel de participación y que fuera mujer. Pero eso compensa todo esto otro, que sea mujer y ese perfil. Entonces ahí vuelvo a viejas historias, a viejos debates, donde también a Grosespil, cuando estaba en el periodo de Tabaré Vázquez, le dijeron cosas horrorosas, ¿no? Con los mismos argumentos, y también haciendo una gestión maravillosa. Yo el otro día decía, dejen a cada uno de los embajadores designados que hagan su papel. Puede ser maravillosa, no quita todo esto, ¿no? Ok, perfecto, también vuelvo a lo mismo. Creo que estás diciendo una parte de la historia. La historia es mucho más amplia que eso. ¿Y cuál es la otra parte? No estaba yo en ese periodo, simplemente digo la historia. Pero si conoces la otra parte... Sí, está bien, pero yo no vengo para discutir acerca de aspectos políticos. Ustedes han visto cómo me he movido estos 3 meses y no voy a cambiar. Yo lo que digo es, he leído tanto como ustedes que lo han vivido directamente, una historia que es mucho más amplia y mucho más compleja. Si es eso, tenemos que analizar todos los pedazos de la historia y la verdad, la historia va a juzgar en el futuro acerca del papel de esta señora. Para mí, recoge las condiciones como para hacerlo. Ahora, si la mayoría del Senado no lo considera, pero estamos en un Estado democrático, maravilloso, no lo considera, y como sucedió hace poquito, que se rechazó o se retiró un candidato que iba a Perú, se hará esta oportunidad. Yo no le doy más dimensión que lo que esto tiene. Y fue bastante escandaloso, si se quiere, que terminara, que propusieran y terminaran rechazando esa figura, bueno, ¿no? Pero también, eso es el juego democrático. El presidente de la calle podía tener una idea convencida y después la fue cambiando por razón A, B o C. Por eso la pregunta también de si esta Cancillería, ante esta situación, no iba... Te vuelvo a reiterar. He escuchado todo lo que he escuchado en el debate de esta semana, o de estos 10 días, eso no sé a esta altura cuándo. No hay un solo elemento que cambie el elemento eje por el cual hemos tomado definiciones. Si hubiera, naturalmente lo repensaríamos. No he escuchado nada. Ha habido un debate sobre el cielo y la tierra, tanto sobre
sobre H como sobre Argimón y ahora sobre el caso de Portel, la candidata. Y capaz hay de otro, yo qué sé, no tengo idea. ¿Saben cuál es el único temor que tengo? Que esto se encierre en un debate local y no se mira al mundo. Y la verdad lo siento tanto de debate local y poco de la razón por la cual nosotros actuamos. Y sobre eso no me voy a mover. O sea, si la política internacional pasa por el tamiz del debate local en función de las características del debate local, yo creo que vamos por mal camino. Eso no significa de que tratemos de tener lo mejor hacia el mundo. De ese punto de vista, digo, hasta ahora no he leído todo con mucha atención, inclusive las críticas que se me han hecho y las críticas duras que se me han hecho, que está bien, que está perfecto, está muy bien, es parte. Digo, la democracia es esto, la democracia no es cuando te pasan la mano. La democracia es cuando se discute, se debate hasta con argumentos diferenciados, ¿correcto? Lo que te digo en relación al candidato de que no obtuvo y que el presidente le retiró los votos, fue parte de la democracia. Al otro día no pasó nada, o sea, terminó una situación y después siguió la vida. Y en Perú está otro señor y ahora lo vamos a cambiar por el escenario. No miremos a los 10 días siguientes, miremos para adelante, pero adelante largo cuando estamos hablando de política internacional. Hay otro tema sobre el que nos gustaría consultarte, ya que ayer tanto el presidente de la República como el secretario de Presidencia hablaron de contribuir con Gaza enviando ayuda, concretamente alimentos. ¿Esto se está estudiando realmente considerando las trabas que hay para su ingreso? Yo te lo voy a llevar a un terreno más amplio. Hay un mensaje claro del presidente y del secretario de la Presidencia ayer que es el que hay que tomar centralmente, que es: ya hemos discutido demasiado sobre documentos locales. Y la verdad, nos hemos metido otro tema en el juego del debate interno y poco a ayudar a Palestina. Ese es el mensaje que transmitió ayer el presidente y el secretario de la Presidencia. Ayudar a Palestina es ayudar a Palestina, no la discusión sobre el término genocidio o masacre. Y nosotros estamos concentrados sobre un documento que tiene su valor y que ya se dio vuelta para adelante, para atrás, para el medio. Y entonces yo les voy a señalar lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a estar, este gobierno va a estar concentrado primero en tratar de ayudar en la medida de nuestra posibilidad de resolver el drama que se encuentra en esa zona. Pero el drama tiene una principal víctima, que es en este momento el pueblo palestino. Efectivamente hubo una víctima muy impactante el 7 de octubre del 2023, sobre todo con la muchachada que estaba bailando en la frontera y los ciudadanos que vivían en las poblaciones cercanas, con toda la cantidad de muertos israelíes que hubo. Hoy el drama es palestino, eso nadie lo puede discutir. Entonces, para nosotros tenemos que actuar, y ese es el cambio. Actuar, efectivamente, el presidente y el secretario de Presidencia lo dijo, es uno de los pasos es ver si podemos colaborar nosotros con alimentos. Obviamente no vamos a hacer ningún esfuerzo si no tenemos la garantía que entra. Por eso estamos en la fase pre. Nosotros sabemos que tenemos nuestro arroz, tenemos nuestra leche en polvo, tenemos otras variantes. Pero sería una tomada de pelo que nos pusiera, o que le pidiéramos a esta población tan sensible de Uruguay, tan solidaria, que ayuden. Habría un movimiento extraordinario de productos alimentarios, pero si no llega, ahí quedan los depósitos de acá, es una tomada de pelo. Por lo tanto, lo estamos haciendo de una forma muy, muy delicada. 2, no pongo orden, Para nosotros era muy importante reunirnos con el nuevo representante, porque acaba de llegar el nuevo representante de la autoridad palestina, que está claro, no es jamás, condenamos a jamás, así no hay, porque cada vez que uno habla una palabra, enseguida se activan 10 reflectores. Estamos hablando de la autoridad palestina, que preside Abu Mazen, desde Cisjordania, que es quien es reconocido por todos. Tuvimos una larga conversación, estamos, creo, por el intercambio que hicimos intenso, en plena sintonía, por lo tanto no estamos hablando de algo que está alejado del pensamiento de las autoridades palestinas, porque lo hablamos concretamente en mi oficina el otro día, y también llegamos al acuerdo ahí que hay que movernos más activamente a la región de Jordania. Ahí hay un proyecto que lo estábamos dos proyectos que lo estábamos trabajando hace tiempo y que uno lo resolvimos esta madrugada, que es vamos a ser parte de un proyecto de promoción
sobre todo en el área de Cisjordania, porque lo de Gaza es de un dramatismo donde está todo absolutamente pulverizado, para la preparación de jóvenes palestinos en la creación de startups, sobre todo sobre agricultura sostenible. Este es un proyecto muy grande que desarrolla Dinamarca con la FAO y que es totalmente funcional para nosotros. Pedimos incorporarnos a ese proyecto, lo lidera, reitero, Dinamarca, lo ejecuta la FAO, en la cual nosotros vamos, esperemos, ahora tendremos que ir a los aspectos técnicos, poder traer a algunos jóvenes palestinos de Cisjordania para prepararlos con empresas de nacimiento, sobre todo en lo que nosotros sabemos, agricultura sostenible, etcétera. Es muy difícil hablar de startups cuando, más allá de que Cisjordania y Gaza no es exactamente la misma situación, Cisjordania está también en una situación complicadísima. Entonces, la crisis humanitaria es brutal. Sin duda, por eso estamos hablando por eso mismo estamos hablando de ver si resolvemos lo alimentario, por eso mismo en todas nuestras declaraciones decimos hay que cambiar completamente los mecanismos de distribución y todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha resuelto nada. Y en ese sentido, o sea, para esto que se habló ayer del envío de alimentos, ¿qué se hizo concretamente? Estamos hablando con las diferentes autoridades, sobre todo con Naciones Unidas, para ver cuáles son las garantías que tenemos. Aparte, no es que se hizo de un día al otro. Estamos hablando pero con Naciones Unidas. A ver, vamos a dividir en dos partes. El drama no tiene que determinar que nosotros pensemos también al día después, y eso también lo hablamos con las autoridades palestinas. Hay una dramaticidad y una urgencia. Eso es la propuesta de que se distribuyan los alimentos, las medicinas, ahora, que están ahí paradas del otro lado de las fronteras, ¿correcto? Y en eso nosotros sumamos nuestra voz con toda la fuerza que podamos tener en función de nuestras posibilidades. Decimos tregua con sostenibilidad de solución futura. No solamente tregua, sino tregua con sostenibilidad futura, donde se termine de resolver el tema de los rehenes, el tema de presos palestinos, y sobre todo donde se pare esta barbarie. Eso también está en los documentos, en las declaraciones del presidente, en fin. Eso es bien concreto. Y tercero, si hablamos de lo conceptual, los dos estados como única solución para resolver el problema. Ahora, eso es general, a lo cual nuestra capacidad de incidencia es relativa. Por eso hablamos de nuestros alimentos, pero también hablamos de que viene el día después también de Palestina. Y te lo digo en 4 elementos, porque no es un tema que nosotros no podemos a pensar en forma maravillosa. Primero, tenemos que pensar en la muchachada joven palestina, que va a seguir viendo el día después, y que también está operando desde el punto de vista comercial. Son millones, y seguirán siendo millones por más que quiera hacerse una operación de limpieza. Son millones. Y ¿Se quiere hacer una operación de limpieza? No tengo idea, es lo que se dice en los medios. Lo que digo es, son millones de ciudadanos palestinos. Mucho menos en Gaza y muchos en Cisjordania, que trabajan, porque no es que no hay movimiento y acción. Nosotros tenemos que facilitar en la medida de nuestras posibilidades, porque hay muchísimos proyectos que se llevan adelante en Cisjordania y que se siguen llevando adelante, como existen las universidades, como existen otros elementos que siguen funcionando. Ahí nosotros también tenemos que dar la mano. Y ojalá, también digo, que si hubiera elementos de nuestra joyita, que es el Plan Ceibal, que lo pudiéramos poner a disposición en Cisjordania, como lo estamos haciendo en Armenia, o lo queremos hacer en Armenia, o lo queremos hacer en Guatemala, ojalá lo podamos hacer. Tercero, estamos en un trabajo que no lo tenemos por qué hacer público, para otros movimientos en relación a Cisjordania, en el marco de Naciones Unidas y en el marco de nuestro trabajo con los países de la región, que puede determinar que en breve yo viaje a Nueva York, justamente para trabajar en eso. Nosotros no solamente no estamos parados, pero lo estamos diciendo todo y no lo vamos a decir, estamos diciendo aparte. Hoy les adelanté otra más que lo hemos cerrado esta madrugada, pero hace mes y medio que lo estábamos negociando con daneses y con la FAO, y que lo hemos cerrado ahora. Eso son cosas concretas, pero no de documentos, sino de acciones concretas. Concretamente, ¿no es la ofensiva de Israel en Gaza consistente con las características de un genocidio, como dice el Comité de Derechos Humanos de la ONU? Las Naciones Unidas no lo dicen. Las Naciones Unidas como tal no han incorporado ese elemento. Se está planteando la reflexión del genocidio como elemento. Nosotros nos movemos en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas. Plantea el Comité de Derechos Humanos y está esto, ¿no? De consistentes con el genocidio.
Correcto, no está aprobado todavía en el marco de las Naciones Unidas. Nosotros nos movemos sobre las Naciones Unidas y nosotros condenamos las masacres que se están dando. No queremos volver al tema de las palabras, no queremos. Si bien se dice, no, genocidio es un cambio de calidad, es un cambio de calidad. Pero nosotros, como señalábamos, vemos con buenos ojos la declaración de los partidos y del partido de gobierno, como está señalada, y nosotros, en función del Estado, que representamos un poquito más que una fuerza política, sino nos planteamos representar a los ciudadanos que son administrados por nosotros, estamos planteando y nos estamos moviendo en el marco de la égida internacional. ¿Y cuál es el paraguas internacional? Son las Naciones Unidas. Eso es un dato interesante, ver con buenos ojos la declaración de la fuerza política. ¿Y por qué no? Porque ha generado mucha resistencia. Sí, está bien, pero se ha transformado en parte de la polémica nacional. Ese es lo que nosotros no queremos. Si hay una polémica nacional, que la haya, entre paréntesis, que la polémica nacional sea entre ciudadanos uruguayos, no importa el color político. No queremos ninguna intervención de realidades externas a Uruguay en un debate tan complejo como este, y que todos se merecen decir lo que ellos piensan. Todos. Simplemente nosotros, que gobernamos, tenemos que tener la responsabilidad de gobernar. Y desde ese punto de vista, los mensajes los hemos transmitido todos los que teníamos que transmitir. No es un juego de palabras. Ahora que se nos mide a ver qué es lo que estamos haciendo en concreto de Palestina, más en concreto qué palabra más o qué palabra menos podemos utilizar. Y estoy hablando de hechos, no de teorías. De todas maneras, a la Embajada de Israel no le va a gustar escuchar que el canciller está acorde a lo que dice una resolución del Frente Amplio. En verdad, yo no quisiera escuchar a ninguna embajada que se pusiera en una polémica interna, porque también está el problema de Ucrania, está el problema de Rusia, hay otros problemas, estaba el problema de Colombia. Imagínense si ante cada conflicto, por más grave o menos grave que sea, interviene la embajada del país correspondiente. Yo creo que el debate tiene que ser entre los locales, tiene que ser entre los uruguayos, no debería ser fuera de eso. Hay una última cuestión con esto del cómo se posiciona la Cancillería en torno a determinadas cuestiones, justamente por esto de la fuerza política. ¿Puede haber una disociación entre lo que plantea Cancillería y lo que plantea la fuerza política? A veces puede haber matices, ¿por qué no? Lo subo en todo este periodo. Lo que no hay es una línea completamente opuesta. Hay matices, porque, reitero, el gobierno tiene que gobernar, la fuerza política tiene que actuar políticamente y controlar. Y es lo que está haciendo. El papel del Frente Amplio es al que le corresponde, como a los partidos de oposición les corresponde hipercriticar, y a nosotros nos toca gobernar, pero no gobernar para el 49-50% de la población. Nosotros tenemos que gobernar para el 100% de la población. Y bueno, y eso es lo que determina que a veces haya matices, pero no un juego de actitudes que vaya diferente a la propuesta programática del Frente Amplio, a las medidas que anunció el presidente Orsi cuando estuvo en campaña. Eso es lo que hay que medir, si estamos cerca o lejos de eso. Algunos senadores del Frente Amplio sintieron como una ofensa al comunicado de la Benevenit con esto de, bueno, si el Frente Amplio está promoviendo el odio. ¿Cómo lo recibiste tú? ¿Saben lo que me parece malo dentro del Frente Amplio? Que yo no reciba llamadas telefónicas y tenga que leer por la prensa lo que opina un senador del Frente Amplio, que es la fuerza política que tiene que respaldar la acción del gobierno. Eso a mí me sorprende un poco, no lo he visto en otros países, pero bueno, así será. ¿Está faltando comunicación? Y bueno, está claro, si el canciller no lee por los diarios la opinión de tal o cual senador, yo creo que tenemos la confianza todos extrema, la cual mis puertas en el ministerio están abiertas para hablar con cada uno de las figuras parlamentarias a las cuales respeto y tiene una enorme responsabilidad para aclarar todo lo que haya que aclarar. ¿Y eso es unilateral? ¿Qué significa unilateral? Quiero decir, si son un senador tiene que levantar el teléfono, o si el canciller tiene que hablar con la fuerza política. Pero si el senador no hace una declaración por la prensa, me parece como mecanismo. Primero, yo hablé con el coordinador de la bancada, voy a ir a encontrarme con los parlamentarios del Frente Amplio. Por supuesto, cuando sea invitado, voy a ir como fui invitado para reunirme con las comisiones internacionales de diputados y senadores. Ahora sí, el grupo del Frente Amplio, y lo hablaba con Cayani el otro día, yo no tengo ningún problema. Estoy totalmente convencido, no solo yo, de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y lo explicaré 1000 veces, lo estoy diciendo públicamente, lo puedo decir en el ámbito privado. Lo que me parece el mejor mecanismo es que en vez de dialogar directamente y buscar entender, ¿no? Cuando se dice yo no entiendo, lo más fácil es preguntarle al directo interesado, no lo entiendo, ¿me lo explicás? Y después sí puede decir, me lo explicó, pero no estoy de acuerdo. Eso es otra historia. Pero el yo no entiendo sin el mecanismo de diálogo
No me parece como mecanismo de información, pero no me parece ni para nosotros. Y si hubiera otro en el gobierno, sería lo mismo. Realmente, hacer un debate a través de los medios de algo que dice yo no entiendo porque mi fuerza de gobierno. Y además, agrego, naturalmente, la inmensa mayoría de legisladores del Frente Amplio no han planteado nada. Estamos hablando de algunas figuras absolutamente respetadas, algunas conozco y otras no conozco, que yo tengo la mejor buena voluntad de explicar todo a todos. Ustedes me invitaron aquí, la verdad, hablar siempre sobre este tema, a esta altura, he hablado tantas veces que no quisiera seguir hablando porque no agregamos nada. Yo quiero hablar sobre Jordania, sobre Mercosur, sobre el viaje del lunes, sobre la presidencia del Consenso de Brasil, todas cosas que vienen ahora que se está opacando por esto. Esto es importantísimo, pero estamos hablando muchísimo. A mí también me gustaría afrontar los otros temas. Te lo digo a ti como se lo digo al legislador correspondiente. Reitero, mi oficina está abierta para hablar con quien sea y estoy dispuesto a ir a donde sea para aclarar a nuestros representantes las medidas que hemos tomado. Canciller Mario Lubetkin, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Nada que perder.